Y con esta música vamos a darle la bienvenida, vamos a saludar al profesor Daniel Bacheto, nuestro amigo, a quien agradecemos como siempre su buena predisposición, su tiempo. Hoy es viernes, pero bueno, a veces lo tenemos los martes, a veces tenemos los miércoles, los jueves y hoy, en un día que podemos decir, un día que tiene que ver con la historia de nuestro país, porque las mujeres votaban por primera vez después de larga lucha y la conquista que lograba Evita. Bueno, muy buenos días, un gusto poder saludarlo, profesor. ¿Cómo anda usted? Pero muy bien, una alegría poder compartir después de un amago ahí de lluvia, pero que no alcanzó casi ni para regar el pasto. No, no, no. Bueno, Pero dicen que mañana posiblemente haga algo de lluvia a la mañana, pero bueno, esperemos. sí, sí, hay una sequía fuerte que está afectando una zona muy amplia del país, por eso me refiero a la lluvia, porque estamos todos esperando que llueva. Sí, también hay Eh, una lluvia en los bolsillos de muchos argentinos, pero bueno, eso es otro tema. no, hay una sequía, Una sequía, digo, por eso, ¿no? Hay una sequía de lluvia en los bolsillos de una muchos sequía argentinos. Así es, me bastante equivoqué. importante, Sí. terrible, claro. Bueno, Bueno, Aldo, cosas mirá, importantes que han transcurrido en estos últimos días. Tuvo Evo Morales aquí, tuvo el presidente argentino. También sí. te daba el pie de el tema del voto femenino, la conquista de las mujeres en el sufragio. Bueno, varios temas, no sé, si tiene preparado algo, lo escuchamos como siempre atentamente. Sí, Aldo, mirá, me parece que el tema más importante por lo menos de la semana, es justamente la presencia en nuestra ciudad, en Santa Fe, me refiero, de Evo Morales. Eh, Tuve oportunidad de compartir con él en la conferencia de prensa que tuvo lugar en un salón del primer piso del Hotel Los Silos. Y fue muy, muy interesante escucharlo y poder hacerle algunas preguntas. Así que me parece que es un tema relevante porque, mirá, cuando yo daba clases de ciencias políticas, siempre, hace unos años atrás, siempre le decía a los alumnos que había dos experiencias políticas que eran realmente interesantes y novedosas, que estaban ocurriendo en el mundo, y una era Bolivia, la otra era China, ¿no es cierto? Porque lo que es Europa o Estados Unidos era más de lo mismo, digamos. Era una historia vieja ya que se repetía, pero no había nada, nada interesante, sobre todo de cara al futuro, mirando hacia adelante. Y en Bolivia pasaba algo realmente interesante, que era que justamente por primera vez en la historia llegaba al poder un legítimo representante de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, de los pueblos que habitaban América, la llegada del español, del europeo, pero que nunca a partir de ahí pudieron autogobernarse, ¿no es cierto? Entonces, era una experiencia extraordinaria, además por la profundidad de las transformaciones que realizaron. Eh, Indudablemente, y esto tiene que ver justamente con la demografía y con la historia, ¿cierto? En Bolivia, digamos, la población criolla se creen blancos, pero en realidad son mestizos todos, ¿no es cierto? Pero no importa, digamos, los que son un poquito más blanquitos, será el 25, el 30% como máximo. Después, entre el 60 y el 70% pertenecen a distintas etnias, mayoritariamente quechuas, aymaras y collas. Y después también hay guaraníes, hay pueblos amazónicos, o sea, hay una gran diversidad de grupos étnicos, pero los más importantes son los habitantes, digamos, los pueblos que habitaban el altiplano y formaban parte del imperio incaico. Entonces, de hecho, esos pueblos fueron la mano de obra abundante, que eran sociedades urbanas, o sea, había ciudades importantes, ¿no es cierto?, como el Cusco, eh, que servía para el trabajo servil o esclavo en la etapa colonial. Y
en esa etapa se explotó fundamentalmente los metales preciosos como la plata, ¿no? Se hizo común la expresión en Europa, por ejemplo, siglo XVII-XVIII, vale un potosí, ¿no es cierto? Para algo, como sinónimo de enorme riqueza, ¿no es cierto? Algo que valiera un potosí era algo carísimo, que valía mucho, ¿no? Sí, Y y el fíjate vos potosí, también que tiene que ver con la plata el origen de la palabra Argentina, porque es argentum. Argentum en latín es justamente plata. Y todo esto también está exactamente, relacionado a lo que era el virreinato, lo que era el saqueo, porque recordemos que principalmente de Potosí se sacaba la plata para llevarla a Europa. exactamente. Pero bueno, es lo que según algunos autores contribuyó a formar la acumulación originaria de capital que después permitió pasar de un capitalismo mercantil a uno industrial, ¿no es cierto? O sea, el capitalismo, la revolución industrial como tal, En otra etapa, en otra presupone esa, faceta del capitalismo. presupuso la explotación de millones de indígenas, negros, esclavos y demás. O sea, no fue gratis. Pero bueno, eh, lo que quería decir es que Evo Morales estuvo en Santa Fe, y me parece una experiencia interesantísima, porque justamente, entre otras cosas, se le preguntó por eh, la situación actual y por los recursos actuales, que no son tanto la plata, sino el litio, el petróleo o el gas, ¿cierto? O sea, Bolivia tiene grandes recursos energéticos, pero fundamentalmente lo que comentó, dice que Néstor Kirchner, Bolivia estaba en tiempos de Néstor, crecía al 5% anual, y Néstor le preguntó a Evo cómo se hacía eso, a crecer al 5% anual. Y Evo le contestó con la nacionalización de los recursos naturales. Eso es lo que nos permitió crecer, porque el petróleo y el gas, al asumir el gobierno, tuvo que renegociar qué parte le correspondía al Estado boliviano y qué parte se llevaban las empresas petroleras extranjeras, y él le propuso el 85% se queda para acá, para nosotros, y el 15% se lo llevan ustedes. Y dice que le decían que no iban a aceptar, que se iban a ir las empresas, pero no se fue ninguna y todas aceptaron, ¿no? Entonces, esa enorme masa de riqueza, de renta petrolera y gasífera que antes se iba a otros países, a los inversores, a los accionistas de empresas multinacionales, estuvo a disposición para poder realizar una obra de gobierno importantísima y transformaciones muy, muy profundas, una modernización tremenda. Y otra cosa que comentó fue que cuando él llegó al gobierno había 1.500 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Y cuando dan el golpe de Estado, de los militares, Áñez y las fuerzas policiales, había 40.000 millones de dólares, ¿no? Y que había sido un golpe por el litio. Lo dijo así, ¿no es cierto? El golpe fue por el litio, y claramente apuntó que Estados Unidos estaba detrás del golpe, ¿no es cierto? A través de la OEA sabemos, bueno, de grandes empresas Los y de satélites la que siempre CIA, operan para justamente para Estados Unidos. totalmente, y de la CIA también, ¿no es cierto? Parece que también estuvieron los servicios de inteligencia británicos metidos ahí. Últimamente Gran Bretaña está también queriendo ser un jugador global, y está demostrado en la guerra de Ucrania, entre otras cosas, pero parece que también metieron la uña en el golpe contra Evo Morales Vuelve, en Bolivia. vuelve el Foreign Office. Sí, claro. Bueno, en fin. No, una cosa es lo que uno desea y otra lo que realmente puede hacer. Vamos a ver si le da la talla, pero El bueno, Piñé. por Eh, lo menos lo intenta. Otra cosa interesante que comentó respecto del litio es que cuando él todavía era presidente, realizó un viaje a Corea del Sur, donde sabemos que existe, bueno, empresas, bueno, fundamentalmente Samsung con tecnología importante, a la avanzada tecnológica,
y le mostraron una fábrica de baterías de litio, ¿cierto? Que tenían. Y dice que Evo entonces le preguntó, bueno, ¿cuánto sale hacer una fábrica de 300 millones de dólares? Bueno, ningún problema, vamos a hacer una en Bolivia. Nos asociamos, nosotros tenemos el recurso y ustedes la tecnología, bueno, y lo explotamos en conjunto. Y dice que los coreanos le dijeron, no, nosotros no vamos a hacer ninguna fábrica en Bolivia. Queremos la sal de litio, pero no vamos a llevar la tecnología. Entonces dice, esto es muy interesante, lo comentó ahí en los hilos. Dice, entonces nos volvimos a Bolivia, nos reunimos con Álvaro, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y un grupito, dice, muy chiquito, éramos muy pocos, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo nosotros. Entonces contratamos científicos y ingenieros extranjeros, porque el dinero lo teníamos, hicimos una planta piloto que primero produjo 1.000 toneladas en el año y ahora ya hay funcionando plantas para procesamiento de las sales de litio que producen 50.000 toneladas anuales, ¿no es cierto? Y todo con la conducción digamos, y el control del Estado boliviano. Pero dice, sí, también nos asociamos con empresas bolivianas y demás para algunas cuestiones, pero nosotros no queríamos perder el control del recurso y evidentemente nos dimos cuenta en ese viaje que los países industrializados no iban a permitir que nosotros, por lo menos no tenían ninguna intención de compartir esos conocimientos y que no, eso no iba a ocurrir si no asumíamos nosotros la iniciativa. Así que bueno, mirá vos qué interesante, ¿no? Sobre todo porque Argentina está dentro del triángulo del litio bueno, hay conversaciones para tratar de manejar ese recurso con algunas políticas más o menos Sí, digamos, comunes. No es fácil, ¿no? no, no es fácil, pero bueno, digamos, creo que en Argentina, quizás, a diferencia de Bolivia, tiene un capital del conocimiento. Creo que hay muchos profesionales, mucha investigación. Hay realmente, tenemos, además del recurso, tenemos el capital científico que se podría asociar a esto. Sí, sí. Y Sí, sería de hecho ya realmente existe, de hecho ya se creó, o sea, YPF Litio, ¿no? Sobre todo todo un un área desarrollo. una división de YPF, que es una empresa mixta, pero tiene mayoría de capital estatal, con el CONICET, con la Universidad de La Plata, y ya están construyendo una planta, y ya están llegando los equipos y se está montando la planta para explotar el litio. Pero igual también hay empresas privadas que lo están explotando, Así fundamentalmente es. China, en Salta y en Jujuy, ¿no? En Salta y Jujuy hay empresas chinas muy importantes que están invirtiendo mucho por el tema del litio. Sabes que ayer en el programa que nosotros tenemos por el cable, en políticas públicas, tuve la presencia de Ricardo Olivera, presidente del Partido Sí. Justicialista y también hombre de la legislatura, ¿no? Y estuvimos charlando y a él realmente le sorprendió el diálogo que tuvo también con Evo Morales. Dice, yo sabía que era un líder, dice, pero nunca había tenido la posibilidad de charlar con él o estar compartiendo con él. Y realmente algo que me sorprendió, ¿no? Y bueno, un hombre que viene de la política, creo que no es un improvisado, un hombre que tiene mucha muñeca política, y sin embargo también diciendo esto, ¿no? El reconocimiento de una figura, de un hombre líder, de un hombre político, y que, bueno, que llama la atención o que despierta admiración. Creo que eso ha despertado Evo Morales en su presencia aquí, principalmente en Santa Fe y también Mira, en la te cancha de agrego, Colón también, de paso. sí, te agrego algo que seguramente eh, Ricardo sí lo conozco, gran amigo y compañero. Eh, Hay otra cuestión fundamental. Primero, la forma, porque hablamos de líder y de liderazgo, pero la forma en que se da el liderazgo y de ejercerlo es diferente de la que nosotros por ahí estamos acostumbrados. Eh, y, y es por lo siguiente, y el mismo Evo lo dijo en una oportunidad. Ellos, los pueblos del altiplano, los pueblos andinos,
no tienen noción de individualidad, no existe culturalmente, digamos, la noción de individuo. Nosotros somos, ¿no?, muy ególatras, ¿no? Es decir, el individuo, el individualismo como tal es un producto de Occidente. Entonces, y de la modernidad, podríamos decir. En estos pueblos son esencialmente comunitarios, es decir, lo más importante es la comunidad. Y uno es líder, pero en el marco de una comunidad a la que se debe absolutamente, ¿no? Entonces, eh, tienen una expresión que también la dijeron los zapatistas también, porque son pueblos mayas, ¿no es cierto? Yucatán, el subcomandante Marcos, que dice, ustedes cuando mandan, o sea, los líderes eh, descendientes de, por lo menos europeizados culturalmente, aunque hayan nacido acá, ustedes cuando mandan, mandan mandando. En cambio nosotros cuando mandamos, mandamos obedeciendo. Y eso es una diferencia, una concepción del poder absolutamente diferente. Es una ¿Qué concepción del diría poder. Max Weber con respecto a eso, el poder y la fuerza coercitiva del poder? No, claro, Max Weber, claro, cuando dicen ustedes mandan mandando, es la concepción weberiana. O sea, Por Max eso. Weber plantea, claro, el poder como dominación, ¿no es cierto? Como el ejercicio de una dominación ante obedientes. Así dice Max Y Weber. aceptada, digamos, ¿no? Sí, Predeterminada. antiobediente. Bueno, te obedecen por lo que sea. Puede ser porque hay un consenso, porque hubo un mecanismo, bueno, o porque, bueno, hay un carisma que se ejerce. Bueno, hay distintos tipos de liderazgo. Tal del Además, rey, por ejemplo, que también la obediencia ciega hacia el rey, que algunos pueblos la tienen todavía, que a otros nosotros no la entendemos, pero bueno, ahí está también la obediencia que tienen cada uno en sus sociedades, ¿no? sí, fundamentalmente mecanismos de identificación, ¿no es cierto? Porque también lo identitario juega mucho en el tema del poder, ¿no es cierto? Entonces, cuando de alguna manera la persona deja de ser una persona concreta, sino que pasa a ser un símbolo. Los símbolos en política son muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que digo, bueno, Evo es un símbolo. No es solo un tipo hábil, astuto, que entiende la política y el poder y los juegos del poder y lo hace muy bien, sino que es un símbolo de la emergencia de pueblos que fueron por 500 años y estuvieron sometidos a una minoría europeizada en Bolivia, ¿no? De hecho, fíjate vos que cuando se produce de alguna manera la emergencia del MAS, del movimiento del socialismo y de todas las organizaciones aliadas detrás de la figura de Evo, fue después de luchar fortísimamente contra las políticas neoliberales de un presidente, Sánchez de Lozada, que ni siquiera vivía en Bolivia. Sánchez de Lozada era un empresario que vivía en Estados Unidos, ¿no? Y, y, y lo inventaron de candidato, vino y no sé cómo hicieron, bueno, el tipo terminó siendo presidente de Bolivia y empezó a privatizar todo. Cuando quiso privatizar el Sí, agua, recuerdo, que está, recuerdo eso. bueno, y los pueblos andinos tienen una concepción de la naturaleza absolutamente diferente de la nuestra y el tema del agua para ellos es sagrado prácticamente. Y cuando quisieron privatizar el tema del agua, se produjo una rebelión popular enorme, una resistencia popular que intentó ser reprimida y fue reprimida violentamente. Hubo muchísimos muertos y gente lastimada y presa, pero toda la barriada, que es una ciudad de más de 1 millón de personas, de El Alto, que está rodeando el valle donde está La Paz, ¿no? Que es una ciudad de aymaras, absolutamente aymaras, que son los pueblos del altiplano, ¿no es cierto? Fue una especie de baluarte de la resistencia contra las políticas de Sánchez Lozada. Y Ahí además se hay un aporte más también que si me permitís, Daniel, creo sí, que también entra en juego porque a Bolivia le dio otra estatua a partir también de la nueva constitución plurinacional, es decir, la identidad de distintos exactamente. pueblos, los aymara, los collas, todo lo que vos hablaste, digamos, también entenderlo como una unidad en un conjunto de pueblos que son los que
que son la sociedad de Bolivia, ¿no? Y eso también es un elemento importante a partir de esa Mira, identidad. es muy importante, y es muy importante por lo siguiente, porque permitió preservar, o sea, permitió dar respuesta al reclamo histórico de estos pueblos, que son la mayoría del pueblo boliviano, pero además permitió preservar la unidad del Estado boliviano. ¿Por qué? Porque en algún momento se llegó a plantear la posibilidad de crear una república aymara, ¿no es cierto? Pero crear la República Aymara significaba partir Bolivia, porque por supuesto que geográficamente eso iba a abarcar la mayor parte de Bolivia, pero después toda la parte amazónica, Santa Cruz de la Sierra, y todo lo que no fuera Aymara no se iba a sentir parte de esa entidad política. Entonces, la solución, desde el punto de vista filosófico, ético y político, fue revolucionaria, porque nunca, no se había dado en el mundo un Estado que se definiera como multiétnico, plurinacional, etcétera, y multicultural, como fue en la Constitución boliviana. Porque siempre, en la tradición europea, el Estado-nación tenía que tener unidad cultural, unidad religiosa, Unidad histórica, sí. unidad idiomática. Entonces, siempre fue represivo de las minorías internamente, ¿no? Eso en Francia, en España, en todos lados donde se formó el Estado-Nación originariamente, siempre fue represivo de los grupos étnicos o lingüísticos minoritarios que preexistían. En cambio, ahora eso se contempla, ¿no es cierto? Y esto es un camino que, bueno, va a seguir no solo América Latina, sino que pienso que se va a seguir en el mundo, ¿no es cierto? Así que por eso yo hablaba de lo interesante que era el proceso boliviano en ciencias políticas, porque realmente veía que había cambios que eran cosas novedosas y que no se daban en ningún otro lado. Y para ir cerrando, ¿qué perspectiva? Porque he visto algunos Sí. videos que hablaban de una preocupación que estaban fogoneando la derecha un golpe de Estado en Bolivia. Sabemos que acá vos hablabas de la CIA, uno ve también en Brasil la huelga de los camioneros y me remite a la época de Salvador Allende, cuando justamente los camioneros fueron los que obligaron, bueno, por supuesto a instancias de la CIA y de todo lo que eran el capitalismo, lo que estaban tratando de hacer, ¿no? Voltear un gobierno. ¿Qué perspectiva, qué análisis está haciendo Evo de esta situación que se está viviendo en Bolivia en una etapa que no está él como presidente? Sí, sí. Bueno, yo creo que obviamente que contradicciones y tensiones hay y va a seguir habiendo entre, digamos, las mayorías que sustentan de alguna manera al gobierno de Lucho Arce, el actual presidente boliviano, Luis Arce, eh, pero no hay posibilidades de un golpe de Estado, por lo menos no se avisora esto como una posibilidad real. Nosotros son más bien amagos o cuestiones discursivas, pero que no hay condiciones objetivas ni subjetivas. Yo creo que eh, la derrota al golpe fue muy importante, fue una derrota, es decir, el golpe fue, los golpistas en Bolivia tuvieron que retroceder y dar elecciones, y de hecho se está investigando y juzgando a los principales protagonistas del golpe, y eso también nos trae a la Argentina porque sabemos que hubo incluso un apoyo material a los golpistas desde el gobierno de ese entonces en Argentina, lo cual es verdaderamente una vergüenza, ¿no es cierto?, nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, también eso en algún momento saldrá a luz, ¿no? Eh, Quiero decir que no veo posibilidades y Evo, en ese sentido, lo que plantea es que como que el pueblo boliviano está alerta y de alguna manera vigilante ante estos sectores, que son minoritarios, poderosos económicamente, sobre todo el sector que tiene un problema muy localizado en Santa Cruz de la Santa Cruz de Sierra. la Sierra, sí, los que son Sí, los que querían sí, separarse en un momento, hacer una sí, segregación, ¿eh? sí. Sí. Tampoco los favorece a los lectores golpistas el contexto regional e internacional en este momento, como si lo favorecía
cuando fue el golpe de la señorita Áñez. Sí, con Piñera en Eh, Chile y con Macri en Argentina. Exactamente, exactamente, Bolsonaro en Brasil. No, de ninguna manera, el contexto es totalmente favorable a la continuidad democrática, digamos, en Bolivia, y yo creo que la presencia de Lula en Brasil también contribuye a eso, indudablemente. Además, porque Petrobras es una de las principales empresas que tiene presencia en la explotación energética en Bolivia y esto quiere decir mucho, ¿no? Es decir, un gobierno brasileño en buenos términos con el gobierno boliviano, bueno, favorece no solo lo económico, lo comercial, sino también a nivel político, ¿no? Es un Así es. respaldo Bueno, importante. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, tu experiencia de haber compartido con Evo Morales y seguiremos charlando de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra América grande, la América que soñaron, Bolívar, San Martín y algunos otros que creo que se podrá dar, si marchamos en un consenso y en un horizonte que nos encuentren los pueblos, con la libertad para elegir de la mejor manera. Muchas gracias. Por supuesto, no hay que perder las esperanzas, todo lo Así es. contrario. Bueno, Un abrazo, hasta la gracias. próxima, Aldo. Un Gracias, muy gusto. amable. Gracias.